Austral y arranca de nuevo. Bienvenidos a nuestro canal de Aventura Austral. Soy Javi. Aquí tenéis mi KL500 vestida de batalla para dar guerra, ¿vale? Bueno, hoy vamos a hablar un poco de mi asiento. Aquí le tenéis. Bueno, lo primero es decir que yo lo tengo tapizado según un tutorial de YouTube de Lolo Pamanés, ¿vale? La verdad que hacen unos asientos de una calidad de la hostia. Como esto es una moto de batalla y como veis todo lo que hacemos lo hacemos nosotros, pues hemos intentado imitar un poco sus asientos y la verdad que son bastante cómodos. Mira, el mío, como podéis ver, está muy bien. Bueno, os voy a contar lo primero, el material que hemos usado, ¿vale? Para poder hacerlo. Bueno, una plancha de viscoelástico, ¿vale? Como podéis ver, ¿ves? Esto es viscoelástico. Esto lo he conseguido en una tapicería, ¿vale? La verdad que no me ha cobrado nada. Por el, mira, de hecho me sobró bastante, me ha sobrado esto, me ha sobrado bastante más, ¿vale? Mirad como el viscoelástico, ¿vale? Pero vamos, tampoco vale mucho. Podéis buscar por internet alguna tapicería del barrio, seguramente lo encontráis, ¿vale? Luego adhesivo, ¿vale? En spray. Yo lo compré en un chino, adhesivo de contacto en spray, para poder pegar el siligel y para poder pegar el viscoelástico. Bueno, también siligel que no tengo para mostraros, pero voy a poner aquí la página web para que veáis dónde lo he comprado, ¿vale? Y tela de cuero sintético de esta, ¿vale? Esto sí que compré, me sobró también bastante en una tienda de telas, y más o menos el metro cuadrado me costó 9 euros, más o menos, o sea, sale muy barato, ¿vale? Puedo decir que en dinero me he gastado lo que es la tela, son los 9 euros, más el bote de spray este, creo que me costó unos 50 o 2 euros. El viscoelástico que me lo regalaron, pero mirando por internet pues suele salir más, a lo mejor puede costar unos 15 euros. Y el siligel, la plancha que compré me costó 30 euros. En total no cuesta más de 50 euros y lo hacéis vosotros mismos, y la verdad que es una mejora del asiento bastante importante, ¿vale? Ahora herramientas. Las herramientas que vais a necesitar es un destornillador de estrella para poder quitar los tornillos de los laterales, ¿vale? Del agarradero. Un destornillador plano para quitar todas las grapas del asiento, del cuero que lleva de origen, y un cúter para cortar la espuma del asiento, ¿vale? Y también hace falta una grapadora, que no la encuentro, pero la pongo aquí, ¿vale? Así que nada, bueno, lo primero, quitar el asiento, ¿vale? Y una vez que quitéis el asiento, con el asiento quitado, quitáis estos dos tornillos para quitar el asa este. Luego por debajo quitáis todas las grapas y podéis ya quitar la tela de cuero, ¿vale? Bueno, pues lo primero que hice, como podéis comprobar, la curva de mi asiento es muy redonda, ¿vale? Y en el asiento de la KLE, el asiento tiene una curva bastante pronunciada, y yo al ponerme los pies en el suelo te hace daño un poquito la ingle, ¿vale? Entonces lo primero que hice fue con un cúter redondear la espuma del asiento original, ¿vale? Luego después hice un cajeado como el brico de Lolo Pamanés, ¿vale? Doble, en el que primero puse una plancha de siligel pequeña y otra luego más grande, ¿vale? Y lo mismo hice en el asiento del copiloto, aunque mi chica monta muy poco, pero bueno, ya que estábamos, lo pasté en la plancha de gel atrás, ¿vale? Luego después le di bien con el spray y le puse
una plancha entera de viscoelástico, ¿vale? Como la que os he enseñado. Y ya nada más que después tapizar el asiento y listo, ¿vale? Parece muy fácil, pero tiene un poquito de tarea, ¿vale? No quedan igual que los asientos Lolo Pamanés, ni mucho menos, pero para lo que es, está bastante logrado. Y nada, hasta aquí nuestro vídeo de aventura austral. Espero que os haya gustado y que os sirva de utilidad. Un saludo. Freeze you, keep me warm.